Con Mirko Merino. Continuamos. Bueno, tenemos aquí al psicólogo Luis Sarmiento, que es especialista en comportamiento organizacional, que nos hablará sobre el comportamiento humano en las empresas privadas y públicas. Luis Sarmiento tiene una maestría en investigación y docencia universitaria, con mención en psicología, es docente de la Universidad Señor Zipán. Buenas noches, Luis Sarmiento. Buenas noches. Luis, ¿cómo es el comportamiento humano en una empresa privada o una empresa pública? ¿O hay alguna diferencia entre privada o pública? Claro, yo primero comenzaría diciendo que en la actualidad el comportamiento humano en las empresas se le está dando ya bastante importancia a lo que es todo esto, ¿no? Porque anteriormente no se tenía en cuenta mucho este aspecto, simplemente se veía la producción, se veía la eficacia, pero se medía en otros sentidos. Actualmente ya las empresas, las organizaciones se están dando cuenta de que el factor humano es un factor principal. El factor humano es el que va a decidir si la empresa es eficiente o no es eficiente, ¿no? Entonces, por eso es que los administradores o los gerentes o los empresarios deben centrarse mucho en lo que es el comportamiento humano. Cuando tú me decías si existe diferencia entre el comportamiento humano entre una organización privada y una organización pública, existe mucha diferencia. En la organización pública, de repente, no hay mucho control de ese comportamiento, no existe una mayor motivación con respecto al comportamiento humano del mismo trabajador para poder ver la eficiencia que tiene el mismo dentro de la organización. En cambio, en el sector público sí. ¿Por qué? Porque lo motivan, ¿no? Existe una serie de factores que lo ayudan a que ese comportamiento se vaya mejorando, a que el trabajador se vaya comprometiendo con los objetivos organizacionales y de esta manera logre mayor productividad dentro de una organización, ¿no? Tenemos un ejemplo que se ve muy claro en nuestro país, por ejemplo, las instituciones educativas que también están consideradas como organizaciones, son pequeñas organizaciones, ¿no? De servicio, donde existe infinidad de problemas con respecto al trabajador. ¿Por qué? Porque no existe un buen manejo del comportamiento humano de este trabajador dentro de la organización, ¿no? Hoy en día las empresas están dirigiéndose más a las personas y no a las máquinas, ¿no? Ahora, pero ¿cómo las empresas evalúan si ese trabajador, su comportamiento humano dentro de la empresa, es rentable o no es rentable? Porque la empresa lo que busca es utilidades a fin de año o mensualmente, ¿no? Mira, yo te digo, un trabajador, cuando se siente identificado con la organización, cuando se siente motivado por la organización, entonces es un trabajador que va a producir, ¿no? En cambio, si no se le motiva o no se interesa por su capacitación personal, entonces un trabajador que simplemente está por satisfacer necesidades que él tiene como persona, más no satisfacer necesidades también dentro de la organización que le exige, ¿no? Como productividad. Ese es el problema, ¿no? Entonces hay organizaciones que simplemente se descuidan del trabajador, simplemente lo que les interesa, que produzca. Y esa producción, de hecho, que va a ser deficiente, ¿no? Porque va a ser exigida por otro tipo de motivaciones de repente, motivaciones extrínsecas. Mira que si tú no trabajas no te pago, mira que si tú no haces eso no vas a recibir tal incentivo. Entonces eso genera pues que prácticamente el comportamiento del trabajador pues no esté dentro de los objetivos de lo que exige una organización moderna. Ok, Luis, ¿cuándo el empresario, el gerente o el encargado de la empresa está dispuesto a decir, desde hoy día capacito a mi personal? ¿Cómo hago esa evaluación o ese diagnóstico para decir, mira, el personal necesita capacitación, necesita motivación, necesita algún refuerzo específico para que incrementar la productividad? ¿Cuándo hago eso? ¿Cómo Claro. iniciaría el gerente? ¿Cómo iniciaría? Simplemente observar cómo está el trabajador. El trabajador se identifica con la organización, el trabajador está motivado, el trabajador cumple con los objetivos que tiene la organización. Entonces, si no existe nada es porque no hay de repente factores que ayuden a que el trabajador esté
identificado con todo lo que tiene que ver con la organización, entonces ahí necesita la capacitación. Se ha visto que las empresas o las organizaciones mucho capacitan de repente en la parte tecnológica, más no una capacitación personal, una capacitación humana. Dejan de lado de repente los valores que tiene el trabajador, dejan de lado las actitudes que debe tener el trabajador, dejan de lado una serie de factores personales que eso va dejando mucho que decir de una organización moderna, ¿no? Entonces eso no genera ningún tipo de productividad. Luis, mientras te escuchaba me hacía esta pregunta, ¿cómo podemos medir el comportamiento humano de los trabajadores dentro de la empresa? Mira, lo podemos medir cuando el trabajador está satisfecho con lo que hace y la organización está satisfecha con el mismo trabajador. Lo podemos medir por el grado de productividad que hace. Lo podemos medir por la identificación que tiene el trabajador dentro de la organización. Lo podemos medir por aspectos, una serie de aspectos positivos que tiene el trabajador con su organización y, por supuesto, viceversa, la organización con el mismo trabajador. En este ambiente competitivo, dentro de la empresa, ¿cómo saber qué trabajadores tienen actitudes negativas o actividades o funciones negativas para la empresa? ¿Y cómo descartarlo, ¿no? O sea, ¿qué herramientas existen para yo poder decir este trabajador es rentable o no rentable para la empresa? O sea, sirven. Yo como empresario invierto en él o invierto en todo, ¿no? Claro. Lo primero que tiene que tenerse en cuenta es el tipo de comportamiento que demuestra el trabajador dentro de la empresa, ¿no? ¿Cuáles son de repente aquellas actitudes que son positivas para la organización? Entonces, ¿qué hace? En este caso, el empresario tiene que capacitarlo más, tiene que ayudarlo a que vaya desarrollando una serie de capacidades, una serie de actitudes para que él se sienta motivado y esto pueda generar pues una productividad o que vaya generando cierta eficiencia, eficacia en una organización, ¿no? Entonces, si no existe ningún tipo de identificación, no existe ningún tipo de capacitación con respecto al trabajador, pues, ¿qué le podemos exigir al trabajador? No le podemos exigir nada, ¿no? Hoy en día, ¿cuáles son los temas básicos en lo que respecta a motivación del trabajador que debería el empresario financiar, ¿no? O capacitarlos? Lo que debe, en este caso, el empresario o el administrador o el gerente en una organización, los temas principales es el trabajo en equipo, ¿no? Es uno de los puntos importantísimos dentro de una organización. Cuando un trabajador trabaja en equipo, pues va a generar mayor productividad y enseñarle a utilizar su pensamiento sistémico, a utilizar ese pensamiento que va a permitir ampliar mucho más su capacidad para poder desenvolverse dentro de la organización, ¿no? Importantísimo es ello. ¿Qué incentivos no económicos, o sea, no materiales, tiene el empresario para poder estimular, para poder alentar al trabajador a seguir adelante? Mire, actualmente las organizaciones modernas a veces no utilizan incentivos económicos, sino incentivos que de repente son personales, ¿no? Como por ejemplo una simple felicitación o de repente una carta donde se le comunica al trabajador que ha hecho su labor muy buena, que se le está reconociendo por lo que ha hecho. Entonces el trabajador se siente ya identificado con ese tipo de motivación, con ese tipo de incentivo, pero a veces los empresarios no realizan este tipo de conductas, simplemente dejan pasar de alto o simplemente, bueno, eso es su trabajo que tiene que hacer y punto. No, hay que motivarlo, hay que incentivarlo, ¿no? Con una serie de situaciones pues, que permitan que el comportamiento de este trabajador sea cada vez mejor.